Señores, hablemos de la responsabilidad fiscal y el déficit eléctrico. Y para esto vamos a saludar de inmediato al doctor Jaime Arista Escuder. Querido Jaime, buenas noches. Muy buenas noches, Ares. Ayer comenté que la reducción del déficit del sector eléctrico es una condición necesaria para que se pueda ejecutar la reforma tributaria. Esa condición cobra una mayor importancia si se toma en consideración la restricción que impondrá sobre la evolución del gasto público primario el proyecto de ley de responsabilidad fiscal, presentado en el Congreso Nacional por el Ministerio de Hacienda a mediados del año pasado. De acuerdo con ese proyecto de ley, el gasto público primario, definido como el gasto público total menos el gasto correspondiente a los intereses de la deuda pública, no podrá crecer en términos porcentuales por encima de la cifra que resulta de sumar 3 puntos porcentuales a la inflación esperada. Si se asume que la inflación esperada es 4%, el gasto primario solo podría expandirse hasta 7% anual. Hay que recordar que la Ley General de Educación establece que el gasto público en educación debe ser como mínimo igual a 4% del Producto Interno Bruto. Esto significa que el gasto en educación crecerá anualmente al ritmo del PIB nominal, que asumiendo una tasa de crecimiento real de largo plazo de 5% y una variación del deflactor del PIB del 4%, se estima será de 9% anual. Visto que esa variación relativa del gasto en educación superará la tasa de crecimiento del gasto primario total establecida por la Ley de Responsabilidad Fiscal, la participación del gasto en educación como porcentaje del gasto primario será cada vez mayor. En contraste, la participación del gasto en salud, vivienda, asistencia social, infraestructura, entre otros gastos como porcentaje del gasto primario total, irá disminuyendo con el paso del tiempo. La dinámica anterior no se agravaría si no se reduce el déficit del sector eléctrico, que se financia con transferencia del gobierno central registrada como gasto primario. Si las distribuidoras de electricidad no mejoran su eficacia operativa y su déficit financiero sigue expandiéndose, por ejemplo, a la tasa de variación del PIB nominal, el resto del gasto primario, donde se encuentra la inversión en salud, se reducirá como porcentaje del PIB de manera más acentuada. Ese comportamiento del resto del gasto público primario es inconsistente con el aporte positivo que debe tener el Estado a favor de la gente. De ahí se desprende como recomendación que antes de presentar el proyecto de reforma tributaria, evento que le exigirá a la población un mayor sacrificio económico, se indique cuáles serán las medidas que se adoptarán para reducir el déficit del sector eléctrico, las cuales deben lograr que los usuarios que actualmente no están pagando el servicio de electricidad comiencen a cumplir con esa obligación. Así las cosas, concluyo reiterando que la reforma eléctrica es una condición necesaria para la reforma tributaria. Adis. Muchísimas gracias, Jaime. Seguimos entonces con el interés de este tema porque definitivamente, como decías desde el principio sobre esto, hay un hueco muy grande que si no se cubre terminaría siendo un baúl sin fondo. Así